Buenas tardes. Nos encontramos aquí en esta ocasión para tener lugar a la clase de métodos deductivo y de método inductivo en el contexto socioeducativo. Para iniciar esta clase vamos a hacer una lluvia de ideas como actividad de inicio. Es decir, vamos a responder a las siguientes preguntas para aportar al inicio de este tema. Cuando nosotros éramos niños o jóvenes, cuando estábamos en secundaria, les invito a recordar cómo es que el docente daba la clase, cómo la iniciaba. Él daba contenido o presentaba situaciones, circunstancias, daba ejemplos. ¿Cómo era la clase que tú recibías cuando eras niño, cuando eras joven? ¿Qué recuerdas? ¿Qué experiencias significativas recuerdas de las clases que tuvo tu docente que para ti fue de importancia, que para ti tuvo un gran significado y que ese aprendizaje lo llevaste en tu corazón todo el tiempo? Una vez que hemos escuchado todas las propuestas que nos han aportado nuestros compañeros, vamos a pasar a la definición de ambos métodos y vamos a ver por qué esas preguntas tenían relación con este tema. En el método deductivo, por ejemplo, tenemos que, como definición, es el razonamiento, es decir, es una manera de pensar, de llegar al conocimiento y inducir y analizar el contenido. El uso del método deductivo es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de los conocimientos generales que se dan por válidos. A partir de una generalización deduce un hecho particular o una generalidad más restrictiva de lo original. En cambio, por lo contrario, en el método inductivo, la enseñanza inductiva es una estrategia didáctica que se enfoca en el aprendizaje del estudiante, desarrollando competencias de análisis, interpretación e indagación. Puede ayudar a relacionar el contenido con el mundo real. Es decir, que el método deductivo va de lo general a lo particular y el método inductivo va de lo particular a lo general. Vamos a ver ahora la aplicación de ese proceso de enseñanza en el aprendizaje. Tenemos nuevamente un cuadro que nos presenta esa aplicación o esas características que tienen estos métodos para que lo podamos ver de una manera más fácilmente, más representativa. Tenemos que el método deductivo va de lo general, como les dije anteriormente, a lo particular. Utiliza el razonamiento descendiente, es decir, primero vamos a presentar como un concepto o un tema, vamos a ver el contenido y luego vamos a hacer ejercicios o prácticas acerca de ese tema para poder comprobar la afirmación que nos da ese tema o para que pongamos en práctica el contenido que ya recibimos y darlo como que un conocimiento ya que lo hemos adquirido. En cambio, en el método inductivo presenta otras características o otra forma de aplicarlo en el salón de clase. El estudiante observa los objetos, los hechos o los fenómenos, situaciones que se pueden presentar y el alumno va a comparar, va a establecer similitudes o diferencias entre los objetos, entre las situaciones, y el estudiante de ahí va a razonar, va a seleccionar los elementos comunes, los que tienen cierta relación entre ellos para hacer una abstracción y luego así llegar a una generalización, es decir, llegar a un concepto partiendo de los elementos en común que tiene esa situación. Vamos a abordar ahora el rol del docente y el rol del estudiante. En el método deductivo, el enfoque deductivo en la instrucción es centrado en el docente. El educador le da a los estudiantes un nuevo concepto, explica y luego hace que los estudiantes practiquen el uso de ese concepto a través de ejercicios, de prácticas, para que comprobar así que el estudiante adquirió ese conocimiento. Mientras que en el método inductivo el centro o el enfoque lo va a tener el estudiante. El docente presenta a los estudiantes muchos ejemplos que muestran cómo se usa un concepto.
se centra en el estudiante, desarrollando competencias de análisis, interpretación e indagación por parte del estudiante para lograr llegar a una generalización o, digámoslo así, a la obtención de un concepto como tal partiendo de las particularidades. Tenemos aquí los ejemplos de cómo se aplicaría el ejemplo de cómo podemos nosotros visualizar cada uno de los modelos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, en el modelo deductivo tenemos una premisa. Los venezolanos son caribeños. La siguiente premisa dice María es venezolana. ¿Qué me lleva a mí como conclusión? Que María es caribeña por ser venezolana, porque la premisa 1, ese es el concepto, la generalización que me da por válido, por cierto, la información que me da. Y el hacer este ejercicio, si me dicen que María es venezolana, la conclusión enseguida es que María es caribeña. En cambio, en el inductivo se nos presenta este ejemplo. Por ejemplo, tenemos una primicia, una experiencia particular de alguien. Mi padre murió. Tenemos la siguiente premisa. Mi padre era un hombre. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión o el concepto que yo hago como abstracción de toda esta experiencia? Es que los hombres mueren. Bien, entonces vemos como en el deductivo parte de un concepto, mientras que el inductivo parte de una experiencia para llegar a un concepto. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la ilustración de los sentidos. De los sentidos que percibimos a través del gusto, el tacto, la vista, el oído. Y bien, nosotros cuando podemos dar este tema, desde el ámbito deductivo, podemos decir o dar un concepto a los estudiantes con una serie de situaciones en las que nuestros sentidos de una manera sensorial percibimos diferentes experiencias y conceptualizar, dar todo el contenido al estudiante y luego dejar unos ejercicios de, según algunas experiencias, a qué sentido corresponde eso para poderlo percibir de una manera sensorial. Mientras que si aplicamos este mismo tema en el ámbito inductivo, podemos darle a los jóvenes o a los estudiantes experiencias de, por ejemplo, que tengan que ver con el gusto, el sabor de las frutas, la música, el olor de las flores. Y partiendo de ahí, los jóvenes en base, o estudiantes en base a esas experiencias, ellos van a llevar una generalización. Van a seleccionar qué es lo que el ámbito o el grupo de experiencias que tienen que ver con cada uno de los sentidos y van a definir también este sentido de qué trata. Es importante tener presente, el enfoque deductivo es más predecible porque el docente selecciona la información y secuencia de la presentación. Los estudiantes tienden a comprender y recordar más cuando el aprendizaje ocurre de manera inductiva. El enfoque deductivo es más rápido y puede ser una forma eficaz de enseñanza, una gran cantidad de hechos y conceptos concretos. Bien, aquí también dice una gran afirmación. Muchas lecciones pueden incluir ambos enfoques. Y no es que estamos diciendo que uno es mejor que el otro. Si bien es cierto, el método inductivo genera una mayor significación para el estudiante y se centra en el estudiante, que prácticamente es lo que nosotros buscamos. ¿Por qué? Porque hay una parte de una experiencia metacognitiva desde el ámbito inductivo. Pero también hay que tomar en cuenta que el ámbito deductivo o el método deductivo también es bastante válido en el área del aprendizaje. Como dice la premisa, podemos utilizar ambos enfoques en una misma lección o podemos también variar para que el estudiante sienta la dinámica del docente dentro de su área de estudio. También tenemos que considerar que el método
inductivo genera una mayor preparación a la clase porque debe de generar varios ejemplos, buscar que el estudiante orientarlo a través de los materiales dados, que quede claro las instrucciones que él debe de seguir. ¿Por qué? Porque es el mismo con aquello que nosotros le solicitemos en el momento que él va a generar la generalización o aquel concepto que nosotros buscamos que él adquiera de conocimiento. También hay una mayor resistencia ante el método inductivo. ¿Por qué? Porque planteas al estudiante una situación que él debe solucionar, que debe analizar, que debe abstraer, y ahí puede haber una mayor resistencia porque aunque es más atractivo, más creativo para el estudiante, también debemos de comprender que muchas veces nuestros métodos de enseñanza han sido en el enfoque deductivo y el estudiante llega a acostumbrarse a ese método y por lo tanto es como que no quiere salir de su área de confort, no quiere salir de ese método al cual está acostumbrado. Sin embargo, el docente es responsable de generar en él esa motivación para que pueda solucionar problemas, enfrentarse a situaciones y crear él mismo estos conceptos o estos conocimientos a partir de sus propias experiencias. Para esta actividad de cierre de la clase, vamos a plantearle a los estudiantes aquí presentes que se dividan en dos grupos. Bien, ¿qué vamos a realizar con estos dos grupos? Como docente me voy a dirigir primero a uno solo y hablo con el otro también de una forma aparte. A este primer grupo le voy a pedir de una manera deductiva, desde el método deductivo, que desarrolle la siguiente actividad. Como estamos en el área de castellano, vamos a ver según nuestra especialidad una temática y la he elegido que es correspondiente a la literatura venezolana. ¿Qué es lo que vamos a realizar como ejercicio? Vamos a darle el contenido en físico, en un material físico a los estudiantes donde está plasmada todas las definiciones, el contenido y características de la literatura venezolana, a la vez que le vamos a dar citas de libros venezolanos que ellos puedan identificar, subrayar, resaltar, responder a cada una de esas características e identificarlas dentro del texto. Al siguiente grupo le vamos a pedir de una manera o aplicando el método inductivo que lo siguiente, le vamos a plantear la cita de libros venezolanos, de autores venezolanos, donde aparezcan explícitas esas características de la literatura venezolana. Y vamos a pedirle al estudiante que haga la comparación de esas diferentes citas de los libros venezolanos y abstraigan cuáles serían las características que tienen en común para poder definir lo que es la literatura venezolana, lo que más resalta en ella. También le podemos dar textos de otros libros latinoamericanos, pero que no son venezolanos, como por ejemplo de El Salvador, de Guatemala, de Uruguay, donde un país de esta zona de Latinoamérica, donde ellos puedan ver cuál es la diferencia también en cuanto a lo que es nuestro territorio venezolano, a la literatura de Venezuela y qué diferencia hay que es diferente al de otras naciones. Y así pedirles a ellos que hagan esta comparación de las citas de los libros, abstraigan las cosas que tienen como las características que tienen en común y puedan entregar esta definición al docente. Dejamos al grupo desarrollando esta actividad y al final de la clase le vamos a pedir que hagan un aporte de cuál fue su experiencia a la hora de llevar adelante la clase y qué les pareció el método que aplicaron para el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.